Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Señor López, ¿va a ir a la boda? Un ruido vino de detrás de mi hombro. El moreno de la bata blanca se giró bruscamente. No vio a nadie más en la sala de espera. Resultó que el propio jefe del departamento se había asomado. Le preocupaba que alguien invitado a la boda del nuevo alcalde no acudiera. Por supuesto que estaré allí, dijo el médico. Pedro López lleva 15 años trabajando en el principal hospital de la ciudad. Era dentista. Los pacientes que temían la consulta del dentista estaban dispuestos a soportar el dolor, pero esperaban por él. Conocía bien su negocio e intentaba que la gente no tuviera miedo de su consulta. Las clínicas privadas competían con él y le prometían sueldos enormes, pero a Pedro no le gustaban la oficiosidad ni los peces gordos pomposos, con los que estaba destinado a encontrarse. Date prisa, al señor la provitera no le gustan las tardanzas, es un hombre muy serio. Comprenderás lo importante que es mostrar tu mejor cara, le recordó el gerente, y se marchó. Ignacio la provitera era la nueva cara del pueblo. Había sido enviado aquí para restablecer el orden directamente desde la capital. Allí era conocido por sus actividades contra la corrupción, famoso por su intransigencia e incorruptibilidad. Ignacio la provitera era un hombre de mediana edad, a punto de casarse por tercera vez. Las enfermeras decían que era un hombre duro, extremadamente celoso y exigente. Estas cualidades le ayudaron a progresar en su carrera, pero también obstaculizaron su vida familiar. Ambición y arrogancia era todo lo que Pedro había logrado discernir en él durante su estancia en la clínica. El alcalde era nuevo en la ciudad y había venido a conocer a los médicos, para enterarse por sí mismo de lo que ocurría. Llegó a la clínica a las 8 de la mañana, se calzó los zapatos, se dirigió a cada especialista en persona, escuchó las quejas y tomó notas en su cuaderno. Y así se celebró su reunión. Y, más tarde, el nuevo alcalde pidió personalmente al superintendente que llevara al personal a su boda. También invitó a los funcionarios del ayuntamiento. Quería organizar una celebración fastuosa y demostrar a todo el mundo que él era el dueño de la vida aquí. El personal subalterno del hospital no se vio afectado por esta invitación. Ignacio la provitera quería ver en la fiesta a personas que pudieran serle útiles más adelante. Fue un gesto muy extravagante que podía interpretarse de forma ambigua, pero al nuevo alcalde no le importó demasiado. Algunos ya le llamaban el nuevo Franco a sus espaldas. Pedro terminó de atender al último paciente. Era un niño. A sus 40 años, no tenía hijos propios, no funcionó. Recordaba la vida familiar como un mal sueño. Resultó como todo el mundo amó a una, se casó con otra, permaneció casado 5 años, luego se divorció. Ahora era un soltero envidiable, un profesional cotizado. Nunca se había planteado tener familia, pero siempre había querido tener hijos. Hace un par de años, Pedro había pensado incluso en la adopción, pero la idea nunca había fructificado. Subió a su coche y, de camino a casa, se detuvo en un centro comercial. Afuera estaba oscureciendo, octubre había acortado la duración del día, esparciendo hojas amarillas por todas partes. ¿Qué comprarle al alcalde como regalo? Pedro seguía sin entender por qué había invitado a todo un plantel de desconocidos a una celebración tan personal. ¿Realmente la boda era solo una excusa para lucirse? Los habitantes de la capital. Los provincianos no los entenderían eso, pensó Pedro, y eligió un cuadro para el alcalde. Tenía el bosque, las montañas y el río. El marco era un espectáculo para la vista. Pensó, involuntariamente, que su guarida de soltero había carecido precisamente de tanta belleza. No necesitaba el dinero, así que decidió que se compraría uno para él. En casa, Pedro se puso camisa, pantalones y corbata. Se limpió las botas, cogió su cuadro y se subió a su cómodo y espacioso coche extranjero. El camino prometía ser largo. Al parecer el alcalde había decidido establecerse aquí durante mucho tiempo y se había comprado una gran casa de campo. Allí tenía lugar la fiesta.
Una hora más tarde, Pedro se reunió con sus colegas en la puerta y se dirigió con ellos a la recepción. La boda, por supuesto, había tenido lugar por la tarde, y ahora, en el centro de la mesa se sentaban un hombre imponente y bien alimentado y su bella esposa vestida de novia. El bullicio se apoderó de él. Pedro dejó su regalo donde estaba el de todos los demás. El alcalde le saludó con la cabeza y, esbozando una sonrisa, pasó inmediatamente a los otros invitados, más significativos. «Ya veo por qué estamos aquí», le susurró el terapeuta al oído. «Estamos aquí como extras, además le debemos una. No somos extraños, estuvimos en su boda. Hay algunos policías y un juez local. Unas 200 personas, a juzgar por las mesas». Pedro asintió, de acuerdo con su colega. Solo un hombre solitario con un ego increíblemente inflado se atrevería a convertir su boda en una presentación de su lujosa vida. Un alcalde así difícilmente sería de fiar para el pueblo llano, tendría que ser más modesto. Pedro estaba sentado en una de las mesas cuando pasó la novia. Estaba charlando de algo con una dama de honor. ¿Mariana? Pedro la llamó. La chica no se volvió. No podía creer que la encontraría aquí. No podía creer que estuviera viva. Y que fuera la mujer del alcalde. «Mariana. Mariana», gritó. Pedro corrió hacia ella y la miró a los ojos. Era ella. Solo que un poco mayor y 100 veces más hermosa. Cuando la conoció, Mariana aún era una estudiante. Tenía grandes flequillos, el pelo castaño, vestía jerseys sencillos y no se pintaba las uñas. Una chica normal, estudiante de medicina. Pedro era de segundo año, ella de primero. No entendía por qué se sentía atraído por ella en su juventud. Pedro había sido considerado guapo, y muchas chicas habían ido a por él. Pero ella le llamó la atención. Pedro se acercó a ella y la invitó a salir. Mariana aceptó. Así comenzó su romance. Se besaban en todas partes, en las aulas de la universidad, bajo las escaleras, en las azoteas, en el parque. No se cansaban el uno del otro. Era la primera vez que Pedro experimentaba sentimientos tan fuertes. Estaba dispuesto a morir por ella, y ella por él. Era un gran amor mutuo. A los padres de Pedro no les gustaba mucho. Mariana era hija de una enfermera, y en su familia todos estaban orgullosos de sus éxitos académicos. Tanto el padre como la madre de Pedro eran profesionales muy preparados. Hijo único, sus padres le querían mucho. Cuando llevó a Mariana a casa, la recibieron bien y siempre la trataron con amabilidad. Pero en cuanto la puerta se cerraba tras la niña, su madre preguntaba fatalmente si Pedro quería ver de cerca a la hija de su amiga. Ella estudiaba en el extranjero. La relación con Mariana duró hasta que Pedro se fue a hacer unas prácticas. Entonces decidieron vivir juntos, pero no se fueron a vivir juntos. Empezaron las peleas, las discusiones. Normalmente por nada. Pedro no recordaba por qué habían discutido. Pero decidió que Mariana se calmaría y volvería arrastrándose por su cuenta. Y Mariana debió de pensar lo mismo. Al final, rompieron. Al poco tiempo, Pedro vio a Mariana con otra persona, paseaban de la mano por el parque. Ese día escribió a su antigua conocida, María, y la invitó a salir. Entonces empezó a salir con otra persona, y no fue hasta un mes después cuando se enteró por unos conocidos comunes de que el chico era primo de Mariana. Quiso volver con ella y fue a verla, pero ella le echó, diciéndole que era demasiado tarde. No podía perdonarle su relación con María. Fue una discusión acalorada, y esa noche pusieron los puntos sobre las íes. Nunca volvió a ver a Mariana. Pedro se casó con María unos meses después. Quería adormecer el dolor que llevaba dentro desde su ruptura con Mariana. Pero el matrimonio fue un infierno porque María era diferente, extraña. Tenía un temperamento frío. Abogada de divorcios, era siempre tranquila y sensata. Pedro carecía de fuego, de pasión, de sentimientos.
Sus padres, sin embargo, adoraban a María y esperaban nietos, pero la chica no quería interrumpir su carrera. El trabajo era el sentido de su vida y Pedro se sentía superfluo. Decidió divorciarse, 5 años después de la boda. María se encogió de hombros, hizo las maletas y se marchó. Pedro se enteró de que su ex, Mariana, había muerto. La noticia saltó cuando María y él solo llevaban un año casados. No conocía los detalles, solo sabía que se había ido. Al recordar el día en que le dieron la noticia, Pedro aún se estremecía. Era difícil para él, porque conocía a la madre de Mariana y había estado a menudo en su casa. Pero no fue al funeral. No se atrevía. Su mujer le ayudó a distraerse, se fueron al bosque, con tiendas de campaña, y pasaron allí unos días. Con el tiempo, Pedro se hizo a la idea de que ella se había ido, y que la historia había quedado para siempre en el pasado. En los archivos de su mente. Al verla aquí, en la boda, se quedó sin palabras. Necesitaba entender qué le había pasado y por qué todos decían entonces que estaba muerta. Mariana. Espera un momento. Gritó, alcanzando a la novia del desconocido. Ella se volvió y miró a Pedro con aire interrogante. En su rostro no había ningún indicio de que lo hubiera conocido. ¿Quieres algo? Sonrió amablemente. Pedro la miró a los ojos. Soy yo. Mariana, ¿qué haces? No podías olvidarme así como así. ¿O es que te ha pasado algo? ¿No recuerdas nada? Pedro buscaba frenéticamente respuestas a las preguntas que le surgían en manada. Lo siento, te has equivocado de nombre. Me llamo Andrea, dijo la chica. Se volvió de nuevo hacia su novia. Pedro no se lo podía creer. Volvió a la mesa y bebió un trago. ¿Se había equivocado? No, no podía ser. Sin duda era ella. La reconocería entre mil. Pedro se levantó de su asiento y se dirigió de nuevo hacia su novia. Esta vez, ella estaba sola en su mesa. Mira, lo entiendo, ahora estás casada, pero solo quería saber cómo ha ido todo. Es decir, todos dijimos que habías muerto. ¿Qué? Se asustó la chica. ¿De qué estás hablando? Su prometido llegó al grito de ella. ¿Qué está pasando? Le preguntó. Conozco a tu prometida, lo siento, solo quería hablar con ella. Mariana, dime que me conoces. Tú y yo nos vemos desde hace años. La chica negó con la cabeza y se escondió detrás de su marido mientras al alcalde se le encendían las fosas nasales de rabia. Tío, has estado bebiendo. Ve a divertirte, deja en paz a mi mujer. Pedro también empezaba a perder los nervios. Mariana. No es Mariana, es Andrea. Se equivoca. Calmeito, llamo a seguridad, dijo el alcalde. Cumple años el 8 de julio, le encantan los gatos, estudió en la Facultad de Medicina y tiene un gran lunar justo aquí. Pedro, ante el asombro de la multitud, agarró la solapa del vestido de la novia y tiró de ella hacia atrás para dejar al descubierto la marca de nacimiento. El corazón se le aceleró en el pecho, tenía tantas ganas de creer que Mariana estaba viva. ¿Cómo sabía tu cumpleaños? ¿Y lo de la marca de nacimiento? El alcalde frunció el ceño. No tengo ni idea. Pero si nunca estudié medicina. Soy licenciada en económicas y no soy Mariana, respondió la novia. Los invitados empezaron a reunirse a su alrededor. Tenemos que parar este circo. ¡Guardias!, gritó el alcalde. Pedro fue arrastrado a la calle y empujado a la acera. Su cuadro también salió volando. Por el rabillo del ojo vio al director del hospital negando con la cabeza. Mañana tendría una conversación difícil, pero ya no era importante. La vio y la esperanza se instaló en su corazón. ¿Por qué lo había negado todo? ¿No podía reconocerle? Pedro no había cambiado mucho con los años. Al menos no hasta el punto de ser irreconocible. Todos estos pensamientos le mantuvieron ocupado de camino a casa. La somnolienta ciudad otoñal era tranquilizadora. Pedro pensó que el alcalde podía hablarle con calma y que la propia Mariana era dura.
Desconcertado por las razones, Pedro aparcó el coche, subió a su piso y se preparó un té fuerte. Es mejor por la mañana, le dijo a su enorme gato, y se fue a la cama con él. Hacía un año que a Pedro le habían regalado un gato Maine Coon, y ahora era su criatura favorita. Antes siempre había dicho que los gatos no eran lo suyo, pero Bernardo rompió ese estereotipo. Ahora Pedro ya no recordaba cómo había vivido sin aquella enorme bestia peluda con un apetito voraz y afición a juguetear con su silla. El día siguiente empezó, como era de esperar, en el despacho del superintendente. ¿Qué demonios ha sido eso?, preguntó, en lugar de «hola». Es una larga historia, y muy personal. Ni yo mismo lo he averiguado todavía. El dentista no quiso hablar de ello. Había una cola de gente sufriendo sentada fuera de la consulta, y Pedro quería ir a aliviar el dolor de los pacientes. Era mejor arrancar muelas que revelar el alma al jefe, sobre todo allí donde se había quemado. Cuando te fuiste, el alcalde tuvo una larga charla con su mujer. ¿De verdad la conoces? Parece que ayer discutió con ellos. La novia sonrió a la gente un rato más, para divertirse, y se marchó, alegando cansancio. Desde luego, el alcalde no quería que su boda fuera recordada como un escándalo. No tienes ni idea de la clase de hombre que es. Es muy poderoso. Dicen que se exilió aquí porque temían que subiera demasiado en el escalafón. Es un atajo a la presidencia. Y con un temperamento así, será el Armagedón en poco tiempo. Es un hombre muy duro. Golpeó a su primera esposa, golpeó a su segunda esposa. Es un hombre muy celoso. Ayer mismo le tendió una trampa a su prometida. Pedro enarcó las cejas. No sabía mucho de él. Estoy muy seguro de conocer a esta mujer. Ella es importante para mí. Era. El superintendente lanzó una larga mirada a Pedro y se quitó las gafas de la nariz. Aún así, fue una tontería armar bronca. Tú también me tendiste una trampa. Lo siento. Fue espontáneo. El alcalde exageró. Su prometida tampoco se molestó en investigarlo. Estuvieron hablando todo el día. Pedro casi corrió a la consulta. Los pacientes siempre se ponían nerviosos cuando el médico llegaba tarde. Afortunadamente, hoy no eran tantos. Pedro pasó el día como de costumbre. A la hora de comer, empezó a buscar en internet quién era la prometida del alcalde y de dónde venía. Los datos eran abundantes. Presentarse en su puerta habría sido una tontería, así que buscó una oportunidad para conocerla fuera de casa. Consiguió averiguar que trabajaba en un centro de negocios local en un puesto directivo. Pedro encontró rápidamente su número de teléfono y llamó. La señora García le recibirá esta tarde. ¿Tiene algo de tiempo? ¿Le viene bien a las 5 de la tarde? Preguntó la recepcionista. Por supuesto. Por supuesto. Pedro colgó y suspiró. No podía esperar a que ella lo viera, y salir del trabajo durante media hora era más fácil que esperarla fuera del edificio. El día parecía interminable. Su rostro aparecía una y otra vez ante sus ojos. ¿Habría sido un error? ¿Por qué se llamaba señora García? Mariana también tenía otro apellido Díez. ¿Cómo podía haber cambiado tanto? Estas preguntas lo mantenían ocupado. Pedro López trabajó ese día sin descanso para ver pronto a todos los pacientes. Afortunadamente, las personas con dolor de muelas no tienen costumbre de llegar tarde. Todavía había luz a las 5 de la tarde. Fuera de las ventanas estaba gris y hacía viento. Aparcó el coche, se peinó y se miró en el espejo. Seguro que me echa. Pero tengo pruebas. De camino al centro de negocios, paró en casa y cogió su viejo álbum de fotos. Tenía fotos de él y de ella. ¿Qué tendrá ella que decir al respecto?, me preguntó. Tras pasar el puesto de seguridad y las defensas de la secretaria, se encontró en su despacho. Dentro había paredes brillantes, retratos de algunos puentes. Detrás del escritorio se sentaba una chica frágil con el pelo rubio recogido en una coleta alta.
Llevaba un estricto traje oscuro, sus uñas también eran azul oscuro. Buenas tardes. Le escucho, dijo, y levantó la vista. Pedro se sentó en una silla y le entregó unas fotos. Antes de que me eches, échales un vistazo. No sé cómo puedes negarlo. La chica, confusa, miró las fotos. Enarcó las cejas, se quitó las gafas y volvió a ponérselas. Dios mío, soy yo. Pero si no soy yo, declaró. Solo quiero entender cómo es posible. En las fotos está Mariana Díez. Era estudiante de medicina. Salimos unos años. Luego tuvimos una ruptura muy estúpida. Me dijeron que estaba muerta, así que me aguanté y viví una vida normal hasta que te vi. ¿Me entiendes? La chica ya estaba escuchando atentamente a Pedro, mirando una y otra vez las fotos. Pensé que estabas loco. O que querías algo de mí. De todas formas, no deberías haberte acercado a mí delante de Ignacio. Es muy impulsivo. He oído que pega a las mujeres. ¿Por qué te casaste con él? Soltó el dentista. La chica de la silla se encogió de hombros. No me hace daño. Hay mucho de bueno en él. Y todo el mundo comete errores en el pasado. Pero no importa, supongo, ¿verdad? ¿Te das cuenta de que no soy yo, verdad? Preguntó ella. Pedro se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Ayer adiviné lo de la marca de nacimiento y tu cumpleaños, ¿no? Lo adivinaste. Esa información es de libre acceso. Dios, ¿sigues pensando que estoy loco? ¿Qué te estoy acosando? Mira las fotos. Están descoloridas porque las he mirado mucho. Me encantaba esa mujer. Empezaba a perder los nervios. Tuvo mucha suerte de tenerte. Ella también se enfureció de inmediato y estuvo a punto de echarle por la puerta. Pedro sonrió. Incluso estás tan enfadado como ella. Mariana era muy impulsiva. Mucho. La chica se levantó y se dirigió al armario. Arrojó los documentos a la cara del visitante. Aquí, mira, este es mi diploma. Me gradué en economía en la Universidad de la capital. Hice las prácticas allí. Nunca viví en esta ciudad, vine hace poco con mi novio. Mi nombre es Andrea García. Pero has acertado con tu cumpleaños. También acertó con la marca de nacimiento. Pedro la miró y se dio cuenta de lo que podía ser. Solo hay una opción. ¿Qué es? Preguntó cansado. Si conocía a una mujer exactamente igual que tú, y vuestro cumpleaños era el mismo día, entonces tenías una hermana gemela. La marca de nacimiento también confirmaba esa teoría. Andrea negó con la cabeza. No soy adoptada. Tengo padre y madre. Mi madre trabaja en la administración municipal y mi padre es traductor. Pero, de todas formas, no hay más opciones. Andrea sonrió. Lo siento, tengo que trabajar. Desde luego me has sorprendido, pero es solo una coincidencia. La chica de la foto se parece a mí. Los cumpleaños coinciden, ocurre porque solo hay 365 días en un año y hay mucha más gente. Lo siento, pero no soy tu novia. Lo entiendo, querrías que lo fuera. Eso significaría que está viva, pero no lo está. Lo siento. Se ve que lo lleva escrito. Volvió a enseñarle los papeles. Pedro apretó los labios y asintió. Andrea se quedó en silencio, esperando a que terminara. Pedro negó con la cabeza y se marchó. De camino a casa, se detuvo en un bar local. Iba allí con regularidad, todos los sábados. Tenía un ambiente cálido, buena música, bebidas de calidad. A veces actuaban músicos locales. Hacían buenas versiones de éxitos famosos. Pedro estuvo sentado allí durante más de una hora. Pensó en que probablemente nunca olvidaría a Mariana. El primer amor nunca se olvida. Pero qué pocas veces se convierte en algo más. El camarero le sirvió un nuevo trago de whisky y se sintió mejor. Andrea le había causado una mala impresión. Solo ahora se daba cuenta de que el hombre no podía haber cambiado tanto. Mariana era sencilla, humana,
amable. Jamás se pondría un traje ajustado, ni hablaría tan despreocupadamente a un hombre. Tenía mal genio, pero, al mismo tiempo, era la persona más amable del mundo. Se dio cuenta de que se aburría. Pero no podía hacer nada, ella se había ido. Debería haber ido a su funeral, ahora se sentiría mejor. No tendría esperanzas fantasmales. En casa, abrazado al gato, Paul decidió firmemente que olvidaría todo lo ocurrido como un mal sueño. Solo era una falsa esperanza que le dolía en las entrañas. Pero ahora todo ha terminado. Mariana se ha ido. Y valdría la pena visitar su tumba. La mañana llegó de repente. Fue como si la noche nunca hubiera ocurrido. Era el efecto del whisky en el estómago vacío de la mañana. Afortunadamente, no tenía que ir a trabajar. Pedro se había pasado el día buscando un hobby, no se decidía entre apuntarse a la escuela de paracaidismo o dedicarse al boxeo. Necesitaba un cambio en su vida, algo que llenara el vacío interior. Si no hubiera sido por la maldita boda, seguiría viviendo su vida tal y como estaba. Estaría viendo a 2 enfermeras al mismo tiempo, por las tardes. Laura. Mierda, me olvidé de llamarla. Con todos estos acontecimientos, Pedro se había olvidado de su vida privada. Invitó a Laura a pasar la noche en su casa. Paola llegaría un día después. Eran 2 enfermeras de salas diferentes y no estaban en contacto. Les dijo enseguida que no iba a entablar una relación seria y que solo podía ofrecerles una película y una cama. Pero no era fácil resistirse al apuesto dentista. Las parejas cambiaban de vez en cuando, algunas insistían más y se marchaban sin conseguir lo que querían. Otros encontraban parejas más fiables y rompían la relación para formar una familia. A la mañana siguiente, Pedro se despertó en brazos de una guapa morena. Era tan menuda, dulce e imprevisible que Pedro a veces se preguntaba cómo seguía soltera. Le gustaba, pero su corazón latía con fuerza cuando ella estaba cerca. «Buenos días, Pedro. ¿Preparo el desayuno?», preguntó abriendo los ojos medio dormidos. «Buenos días. No, tengo galletas, pan y mantequilla. Me gusta desayunar fácil». Comieron. Le quedaba también la camiseta elástica de él, que se hundía en ella. Tanto durante la comida como después, cuando Pedro la llevó al trabajo en su coche, la miró y se preguntó si le pasaba algo. Llevaba mucho tiempo solo, y ella era guapa, joven y cariñosa con él. Pero en cuanto se imaginaba que ella estaría a su lado todo el tiempo, que se despertaría a su lado así todos los días, un botón rojo se encendía en su interior. No estaba preparado para una relación seria, o simplemente no había conocido a la persona para la que estaría preparado. La jornada laboral por fin le ayudó a entrar en razón. Decidió apuntarse a boxeo. Hacía tiempo que le interesaba el paracaidismo, en los años en que salía con Mariana. Habían querido matricularse juntos en una escuela de paracaidismo, pero no había funcionado. No había necesidad de reabrir esas heridas. Faltaba media hora para el final del turno. «Siguiente», gritó Pedro, esperando que el pasillo estuviera vacío. Pero oyó el golpe de los tacones sobre las baldosas. Andrea García entraba por su puerta, la mujer del nuevo alcalde. «¿Problemas con los dientes?». «Pasa», sonrió. Por un instante pensó que había acudido a él por un dolor de muelas. Pero, pensó, difícilmente la mujer de un hombre así haría cola para ver a un médico gratis. «Buenas tardes, Pedro. No fue fácil encontrarte. No dejaste ninguna información sobre ti. Y no puedo pedírsela a mi marido, ya sabes qué clase de hombre es». «Afortunadamente, mi secretaria anotó tu nombre». Tomó asiento en la silla del paciente. Al verla, Pedro supo que todo volvía a estar patas arriba. Su vieja herida mental acababa de hacer costra y estaba a punto de cicatrizar, pero ella la había abierto de par en par con su aparición. Justo cuando él la había desinfectado con alcohol en el bar y Laura había ayudado a anestesiarla, todo se fue al carajo. «No he podido evitar pensar en todo lo que has dicho.
Ayer estuve en casa de mi madre. Pensé que debía saberlo. Pedro frunció el ceño. Ahora Andrea parecía nerviosa y confusa. ¿A dónde habían ido a parar su brillo y su patetismo? ¿Qué sé yo? Preguntó en voz baja el guapo moreno alto de bata blanca. Sabe, los médicos me dan mucho miedo. Y al ver su silla me dan ganas de desmayarme. Hablemos en el café. Pedro asintió y empezó a vestirse. No había más pacientes en el pasillo. Se trasladaron a una cafetería cercana al hospital. Andrea pidió un té a la menta, y Pedro apenas pudo evitar pedir un whisky. Tuvo que conformarse con un vaso de café. Si no empiezas a hablar, me muero de curiosidad, dijo Pedro con toda seriedad. La chica que tenía enfrente sonrió. Hoy llevaba una sencilla coleta en la nuca. Le quedaba bien el pelo rubio. Su maquillaje era sencillo pero cuidado. Mariana llevaba flequillo, era morena y apenas iba maquillada. No dejaba de compararlas en su cabeza. Perdona. Estaba en casa de mi madre y le pregunté directamente por todo. Le dije que había una chica que se parecía muchísimo a mí. Y le enseñé una foto. Se te cayó el día que estuviste en mi despacho. Andrea le entregó la foto en la que aparecía abrazando a Mariana mientras se reía. Recordaba bien el día en que se habían hecho la foto. Ese día habían tenido una pelea terrible y luego se habían reconciliado muy apasionadamente. ¿Qué dijo tu madre? Preguntó sin apartar los ojos de la foto. Dijo que había dado a luz a 2. Yo tenía una hermana gemela, pero desapareció. Fue un caso muy sonado. Toda la ciudad estaba alborotada. En aquel momento hubo un accidente en la maternidad. Tras un fuerte aguacero el techo se derrumbó en una de las habitaciones. Nadie resultó herido, pero todas las madres con sus hijos fueron trasladadas. La madre tuvo un parto difícil y los niños fueron trasladados sin ella. Ella misma necesitaba reposo y tratamiento. Solo cuando todos fueron trasladados, los médicos se dieron cuenta de que mi hermana pequeña había desaparecido. Se sospechó de mucha gente, la policía buscó a todo el mundo, pero no la encontraron. Mi madre pensó que la niña había muerto a consecuencia del derrumbe, pero se lo callaron para no procesarla. Al fin y al cabo, alguien tenía que responder por eso. Así que pensó que simplemente no se lo habían dicho. Así que se resainó con acento agudo e intentó no volver a mencionarlo. Pedro la escuchó y se dio cuenta de que estaba hablando con la propia hermana de Mariana. Era increíble. Ella siempre había dicho que ojalá tuviera una hermana. A la niña le temblaban los labios. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ahora, cuando pienso en tener una hermana y no llegar a conocerla, me pongo enferma. Mamá dijo que quería visitar su tumba. Podría involucrar a los detectives, pero Ignacio no lo aprobaría. No le he dicho nada. Está muy gruñón desde la boda, siempre sospecha de mí. Por cierto, la culpa es tuya, está celoso de ti. Dice que no podía enterarme del topo, así como así. Quizá deberías haberle dicho entonces que tenías una hermana, que yo no estaba loco y que no te tiré los tejos en la boda. Preguntó Pedro con ironía. Por un segundo, la ira brilló en los ojos de Andrea. Sabes, no tuve que decirte nada. Solo me acusas de ser una tirana inestable. Tanto en el trabajo, donde eso podría considerarse aceptable, como en la familia. Te casaste con él. Al menos deberías preguntar qué fue de sus 2 anteriores esposas. Andrea se levantó de un salto de su asiento. ¿Sabes qué? Sus exmujeres nos molestan con sus llamadas, las 2 quieren volver con Ignacio, a pesar de su carácter. Es un hombre de verdad, no como muchos. La hombría es una cualidad rara en estos días. A los hombres os ha crecido la barba, pero por dentro seguís siendo niñas frágiles. He estado buscando un hombre que sea más fuerte que yo, y lo encontré. Y no me digas cómo. Alto, alto, alto. Calmate, la interrumpió Pedro, eres tan irascible como tu hermana. Ella también lo era. Y, sabes, me gustaba eso de ella. Y dicen que los gemelos no se parecen en el carácter.
Andrea sonrió. Háblame de ella. Hablaron durante un par de horas. Luego, Andrea recibió una llamada de su tirano marido y tuvo que marcharse. Quedaron en verse en un día y visitar a la madre de Mariana. Pedro sabía dónde había trabajado antes y esperaba encontrarla él mismo. Antes de conocer a Andrea, Pedro llamó a la clínica de maternidad de las afueras de la ciudad, donde Sofía Sánchez, la madre de Mariana, trabajaba como enfermera. Pidió hablar con ella y, al oír su voz, colgó. No le resultó fácil, el corazón le latía en el pecho de emoción. Era como si se estuviera desgarrando una vieja herida en su interior. Quizá le hiciera bien despedirse del pasado de una vez por todas. Después de todo, nunca le había dicho un último, te quiero, un último, lo siento. Se acobardó y no fue al funeral. Tal vez eso no le hizo darse cuenta de que ella se había ido. Para él, ella simplemente había desaparecido. Al ver a Andrea, sabía intelectualmente que no podía ser Mariana, pero, a pesar de todo, la esperanza persistía en su alma. Y es que, para él, su historia terminaba con una línea de puntos, y necesitaba poner un punto y aparte, enfrentarse a su miedo y despedirse del pasado. Era como si no la hubiera dejado marchar hasta ahora. El tiempo hacía trizas las hojas, la bañaba de lluvia y el viento la dejaba ir en todas direcciones a la vez. Nunca se había visto tan mal tiempo este año. Pedro López terminó su cita y salió del hospital. Allí ya le estaba esperando ella. Llevaba botas de tacón, el pelo recogido pulcramente en lo alto de la cabeza. ¿No podrías llevar un gorro con este frío?, le preguntó con sarcasmo. Mariana siempre llevaba sombrero. Sombreros estúpidos, pasados de moda, ridículos. Y todos le quedaban fatal. Yo no llevo sombreros. Sonrió. En ese momento, una hermosa chica morena con una chaqueta clara apareció detrás de ella. Llamó a Pedro y él se volvió. Laura, hola, dijo. La chica estaba claramente celosa. Andrea se quedó de pie, en silencio. ¿Estás ocupada hoy?, preguntó socarronamente. Un poco. Tengo que hacer unos recados y esta noche estaré libre, si quieres. Laura miró de Pedro a Andrea y viceversa, frustrada. No, esta noche no, cariño, sonrió encantadora, se acercó a Pedro, se puso de puntillas y le besó en los labios. Después le miró a los ojos y se marchó sin despedirse. Creo que te acaban de marcar, dijo Andrea en cuanto Laura se hubo alejado lo suficiente. Subieron a su coche y condujeron hasta allí, hasta las afueras, donde se encontraba el hospital de maternidad. Me enteré de que aún trabaja allí. Sofía Sánchez es una mujer amable. No la asustes de entrada, no la acuses. Te das cuenta de que probablemente robó el bebé, ¿verdad? Trabaja como enfermera en una maternidad. Estoy bastante seguro de que trabajó en la maternidad metropolitana donde nací hace algún tiempo. Se robó a mi hermana, separó a la familia, separó a los gemelos. Pedro frenó en seco. Si eso es lo que sientes, ni siquiera te llevaré allí, dijo, y cruzó los brazos sobre el pecho. El coche se detuvo en medio de la calzada. Los demás usuarios de la carretera tocaron el claxon, evitando al testarudo. Puedo encontrarla sin ti. ¿Lo entiendes, verdad? Claro que lo entiendo. Cuéntale toda la historia a tu maridito. Creo que su ambición no jugará a tu favor. Andrea no sabía por qué tenía miedo de decírselo. Quizá tenía miedo de verdad, o quizá solo buscaba un encuentro con Pedro. Era el tipo de hombre memorable para las mujeres. Vamos. Te prometo que no me la comeré. Ella apretó los labios de mala gana, y él lo notó. Y las asociaciones le llevaron años atrás de nuevo a Mariana. Ella hacía exactamente lo mismo. El coche se detuvo frente a la maternidad. Pedro miró el reloj. Pronto terminaría el turno y ella saldría. Esperamos. Andrea interrumpió el incómodo silencio. ¿Quién era esa chica? Por alguna razón, creía que estaba soltero. Lo estoy.
Tenemos una relación casual, sin compromiso. Y créeme, ella lo sabe. Es solo que no todas las chicas están hechas para este tipo de relación, y no todos los hombres están hechos para el matrimonio. Ahora estás hablando de ti, claro, se burló Andrea. ¿Qué te hace pensar que no estás hecho para el matrimonio? ¿Quizá te casaste con la mujer equivocada? Casarse con la persona equivocada puede dejar una huella negativa. En realidad, me refería a tu marido. Andrea quería discutir algo, y ya había hervido por sus últimas palabras, cuando de repente empezó a salir gente del edificio. Ahí está. Vámonos, ordenó Pedro, sin darle oportunidad de bromear. Cruzaron y pronto la anciana vio al alto y apuesto Pedro frente a ella. El viento le revolvía el pelo y ni siquiera tuvo tiempo de abrochárselo. Andrea se mantuvo detrás de él. «Hola, señora Sánchez», dijo. Todo en su interior se estremeció. Había estado temiendo este encuentro. «¿Pedro? ¿Qué haces aquí?» Se sorprendió. «He venido a verte. Quería hablar contigo. Sobre Mariana». La mujer se quedó confusa, sorprendida. «Está bien», dijo, encogiéndose de hombros. Entonces su mirada se posó en su compañera. Miraba a Andrea, y parecía a punto de desmayarse. «Esta es Andrea, mi amiga», dijo. Todos se quedaron inmóviles, temerosos de decir algo. Sofía Sánchez estaba pálida como el papel. Se acercó a la chica y le tocó la cara. «Dios mío, Mariana». «Me llamo Andrea», dijo la chica. La mujer bajó los ojos. Lo comprendió todo y se echó a llorar. «Señora Sánchez, yo reaccioné igual ante ella. Al principio pensé que era ella. No estuve en el funeral y quería creer que estaba viva». La mujer lloraba y miraba a Andrea. «Vamos a algún sitio a hablar. ¿Vale?», preguntó, y Sofía Sánchez lloró aún más fuerte. Pedro comprendió la voz de Andrea era exactamente igual a la de Mariana. 10 minutos después entraron todos en el piso donde vivía Mariana. De las paredes, fotos de ella con un rincón negro miraban a Andrea. Era espeluznante, ella empezaba a temblar de dentro a fuera. Solo por fuera era gélida, pétrea, impenetrable. Andrea no mostraba debilidades, pero era muy vulnerable, y su sistema nervioso estaba mutilado desde la infancia. Sofía Sánchez preparaba té. Una sola bombilla tenue ardía en la cocina. No se había renovado desde que Pedro llegó a casa de Mariana. «Se la quité a esa gente. De tus padres. Recuerdo cuando tu madre llegó llorando a la maternidad. Tu padre era un tirano, le pegaba incluso estando embarazada. Tenía abrasiones en brazos y piernas, moratones. Lloraba diciendo que quería dejarlo, pero ahora definitivamente no lo hará. Dio a luz y el médico le dijo que no podía tener más hijos, tenía algún tipo de anomalía congénita y el embarazo, especialmente los embarazos múltiples, ya era un riesgo. Nos dijo a las enfermeras que él insistía en tener un hijo. Quería un hijo, un heredero. Cuando supo que iban a ser 2 hijas, dejó de hablarle. Ella ya le había dado a luz y él vino a visitarla. Les oí hablar. Tu madre le dijo que no podía tener más hijos y él empezó a acusarla de no ser mujer, de que no la quería con 2 niñas. Prometió echarla de casa. Fue un verdadero escándalo. Tu madre lloró tanto que tuvieron que trasladarla de nuevo a la unidad de cuidados intensivos. Los médicos prohibieron a tu padre entrar en el hospital. Pedro lo escuchó y no podía creerlo. «No me habías dicho que tenías un padre así», dijo. «¿Y qué?». Andrea se encogió de hombros. «Así que elegiste el mismo tipo de marido. Es increíble. Sabe, la señora Sánchez tiene exactamente el mismo marido. Un tirano y un celoso. Pega a las mujeres. Demasiado para la psicología». Pedro se salió del tema y cambió a la personalidad de Andrea. Ella estaba avergonzada. «¿Por qué no me sermoneas más tarde, monstruo de las relaciones?». Bromeó. Sofía Sánchez suspiró y continuó con la historia.
3 tazas de té caliente humeaban sobre la mesa. Nadie se ponía a ello, todos estaban demasiado tensos. Me llevé a Mariana cuando oí las palabras de tu madre. Dijo que quería dar a una de las niñas en adopción. No sé si habría dado ese paso o no, pero le preguntó al médico cómo hacerlo. Entonces se produjo un colapso, cogí a la niña y me fui con ella por el jardín. Estaba oscuro, nadie me vio. Entonces no había cámaras. Llevé a la niña a casa de mi madre y se lo conté todo. No podía tener hijos. Ella me apoyó. Y entonces tu padre se enfadó, empezó a buscar al bebé, y supe que tenía que irme. Mamá vendió su piso en la capital, y pudimos comprar el piso y pagar una suma enorme para que Marina figurara en los documentos como debía. Fue como si hubiera nacido para mí. Todo salió bien, y yo estaba segura de haber salvado a la niña de una vida con un hombre horrible, o de un orfanato. También te habría llevado a ti. Pero tenía miedo. Pedro miró a Andrea, esperaba que empezara a gritar sobre moralidad, pero estaba llorando. Seguía viviendo con él. Es rico y puede hacer cualquier cosa. Pero tú eres lo único que nunca ha podido rastrear. Nos pegaba a mi madre y a mí, y siempre lo hacía. Le teníamos miedo. Yo no sacaba sobresalientes porque quisiera o fuera lista. Tenía miedo de que me castigara. Pasé toda mi infancia arrodillada sobre clavos. Es un hombre terrible. Tiene razón. Pero no solo le robaste un hijo. Me robaste a mi hermana. Y tú le quitaste un hijo a su madre. Y ahora ni siquiera sé cómo sentirme al respecto. Andrea lo dijo entre lágrimas, y lloró. Pedro no esperaba este giro de los acontecimientos. Se encontraba en compañía de 2 mujeres que sollozaban y no sabía qué hacer. Quería llorar él mismo, pero sabía que se avergonzaría delante de Andrea. Sofía Sánchez y Andrea se abrazaron y lloraron durante largo rato. Y Pedro se sentó junto a ellas, muerto de vergüenza, y se bebió su té. Acabó aplastándolo demasiado fuerte y arruinó todo el ambiente. Las 2 le miraron y él se quedó inmóvil con la taza cerca de los labios. Lo siento, soltó avergonzado. Andrea se echó a reír. Sofía Sánchez también sonrió y se secó las lágrimas. ¿Por qué no has venido a enterrarla?, preguntó. Tenía miedo. No quería verla así. Si hubieras venido, las cosas habrían sido diferentes. Tuvo un bebé, ¿no? De ti. Estaba segura de que podría tenerlo, pero no funcionó. Las autoridades locales no querían dármelo, decían que el sueldo era bajo y que yo no era la propietaria del piso. Por aquel entonces aún pertenecía a mi madre. Lo solicité a mi nombre y cuando volví a solicitarlo, el niño ya había sido adoptado. Tiene un hijo. Mariana no quería decírtelo, decía que tenías otro. Pedro se agarró la cabeza, intentando comprender lo que acababa de oír. ¿Cómo es eso un hijo? Tenía derecho a saberlo. Signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué no viniste a verme cuando te lo llevaste? Se puso en pie de un salto y se paseó de un lado a otro mientras Andrea abrazaba a Sofía Sánchez y le decía que bajara el tono. La reunión tomó un nuevo giro para el que nadie estaba preparado. Pedro empezó a preguntarle a la madre de Mariana por el bebé. Resultó que Mariana había estado embarazada cuando se habían separado. Al principio ella no lo sabía y cuando se enteró lo vio con otra mujer y decidió mantener el embarazo en secreto. Dio a luz y después tuvo un accidente. El bebé también iba en el coche, pero no tenía ni un rasguño. El conductor sobrevivió, pero Mariana cubrió al bebé con ella misma y le salvó la vida. Ni siquiera llegó a la ambulancia. Pedro no lo sabía, y los detalles le corroían la mente. Pedrito tenía varias semanas. Tomó un taxi hasta la clínica infantil con él. Y nunca me lo devolvieron. Servicios Infantiles se lo llevó. Creo que es el karma. Le robé el bebé a otra, y ahora me han robado el mío. Me lo quitaron. Tal vez algún rico sin hijos pagó para llevarse a mi Pedrito. ¿Lo llamó como me llamó a mí?
Pedro tenía lágrimas en los ojos. Sofía Sánchez asintió. Permanecieron sentados largo rato y bebieron té. Luego sonó el teléfono de Andrea y se apresuraron a salir. Ahora descubrían que tenían un pariente en común. Debía de tener 9 años. Se llamaba Pedro. Para Andrea era un sobrino y para Pedro era un hijo. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó cuando paró el coche cerca del centro de negocios. Ella ya había aparcado allí por la mañana. No lo sé. Tengo que encontrar al bebé, pero no podemos hacerlo sin ayuda. Vayamos a su tumba mañana. Veré qué puedo hacer. Veré si puedo conseguir algo de información yo mismo. Lo haré. Pedro miró a Andrea. Ella estaba tan ansiosa como él. Quiso abrazarla, por una vieja costumbre. Siempre lo había hecho, cuando veía una expresión de preocupación en el rostro de Mariana. Ella también se demoró un poco y lo miró de una manera peculiar. Por la noche, no se encontraba a sí mismo. Es padre. ¿Quién lo hubiera dicho? Deseaba desesperadamente correr hacia su hijo, agitando los brazos y las piernas. Pero tuvo que esperar a que pasara el día. Por la mañana, Pedro fue a trabajar, y allí, durante los descansos, llamó a las autoridades locales de protección de menores e intentó averiguar información sobre su hijo. Como suele ocurrir, una autoridad remitía a otra, nadie sabía nada, no tenían información y no iban a ayudarle. Por la noche, agotado, se reunió con Andrea y condujeron hasta el cementerio local. Deslizándose por el húmedo camino, se cogieron de la mano. Fue aterrador y emocionante. Cuando Pedro vio su tumba, las piernas se le pusieron de algodón. Aquí estoy, registrándome en el cementerio, soltó Andrea, y se llevó la mano a los labios. Su réplica exacta, solo que con el pelo oscuro, la miraba desde la losa. Permanecieron allí de pie durante largo rato, cada una hablando con Mariana en sus pensamientos, sobre sus propias cosas. Sin darse cuenta, estaban abrazados. Pedro la atrajo hacia sí y ella se aferró a su brazo. Hacía frío, estaba húmedo y húmedo. Y los dos lloraban. Pedro pensó que no lo había superado entonces, cuando la enterraron, y que tenía que superarlo ahora. De todos modos, no hay forma de escapar de la verdad. Ya no está. Venga, vámonos, dijo Andrea, depositando 2 rosas rojas en el suelo. Caminaron de vuelta por el cementerio, secándose las lágrimas de la cara. El coche rugió y tardaron 10 minutos en llegar a la cafetería en medio de la nada. Decidieron entrar en calor y tomarse un café. Dentro estaba oscuro, ruidoso y alegre. Y se sentaron allí, sin sonreír, cada uno pasando por su propia pena. Nunca pensé que sería así, dijo Andrea. Ni yo tampoco. Si alguien me hubiera dicho que me sentaría así a hablar con la hermana gemela de Mariana, después de haber visitado su tumba, no me lo habría creído. La vida no solo es imprevisible, sino que parece burlarse. Andrea asintió, calentándose las manos en su taza caliente. Tenemos que volver a casa, dijo. ¿Se lo dirás? Hubo una pausa. No lo sé. Salieron del café. Pedro no sabía qué le había pasado. Cogió a Andrea de la mano y le hizo una pregunta que le preocupaba desde hacía tiempo. ¿Por qué estás con él? ¿Estás loca? ¿Tu padre pegaba a tu madre, y tú te has encontrado con uno? ¿Por qué, Dios? Ella, desconcertada, se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que todas las chicas buscan pretendientes que se parezcan a sus padres. ¿Te da miedo decirle que tienes una hermana gemela, que tienes un sobrino? ¿Eso es vida? ¿O necesitas absolutamente esa adrenalina? ¿Quieres el miedo? ¿Quieres que te peguen, no? Pedro se volvió loco, la cogió de las manos y casi gritó. Las lágrimas brotaban de sus ojos. No sé. Signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación. Dejadme en paz. Andrea lo empujó y, sin esperarlo, él la rodeó con sus brazos y la abrazó tan fuerte que ella no se apartó. Él no entendía por qué lo hacía, y ella no entendía por qué no quería que la soltara.
Se calentó en sus brazos y se calmó. Él la soltó y la miró a los ojos. Hoy iba sin tacones y apenas le llegaba a la barbilla. Me abrazas y la ves delante de ti, dijo ella, resentida. Y se alejó. Pedro subió al coche y se agarró la cabeza. Se dio cuenta de que así era como Mariana y él siempre se habían peleado. Probablemente ella tenía razón. Vio a Mariana frente a él, y sus sentidos se reavivaron. Su subconsciente se negaba a entender que se trataba de otra persona. Pedro llegó a casa totalmente confundido. Dio de comer al gato, lo acarició y se desmayó frente al televisor viendo alguna película de terror. Durante la noche tuvo pesadillas. Se despertó sudando frío, sin recordar realmente lo que había visto. Paul bebió un poco de té, habló con el gato y volvió a acomodarse en el sofá bajo el televisor. Esta vez encendió un canal que emitía una comedia a la antigua usanza. Esto le ayudó a dormir hasta la mañana. El día recompensó a Pedro López con un dolor de cabeza, y una docena de pacientes gritando, sí, ahora te duele. Pero te dolerá y dejará de dolerte. Y ahora me duele, y siempre me dolerá. Porque ayer vi la tumba de Mariana. Y parece que le gustó mucho a su hermana, pero ¿es posible algo entre nosotros? Después de todo, está casada y cree que solo la veo como Mariana. ¿Y si tiene razón? Los pensamientos eran interminables. Basta, dijo Pedro mecánicamente, y luego volvió a sí mismo. Normalmente, hablaba con sus pacientes, los distraía, y, hoy, le vendría bien alguien que lo distrajera. El problema también era que no sabía si Andrea le llamaría. De repente, ayer la había ofendido. Pero llamó. Se citó en el mismo café. Pedro apareció y la vio en una mesa. Se sentó frente a ella y la miró con culpabilidad. Lo siento, le dijo. No pasa nada, se encogió de hombros. Ya no veía a la fría mujer de negocios que tenía delante, se había vuelto humana, sencilla y amable con él. Se dio cuenta de que su frialdad no era más que una máscara. Por dentro, era completamente diferente. ¿Lo era? Lo era. Encontré a mi sobrino. Contraté al detective yo misma, a espaldas de mi marido. Es su hombre. Le dije que no le dijera nada a Ignacio. Encontró a Pedrito en unas horas. Todavía está en el refugio. No lo entregaron a un técnico desconsolado que no tenía un lugar propio. Esa fue la única razón. Lo trasladaron a otro refugio. Se perdió algo de papeleo. A Sofía Sánchez le dijeron que no estaba en el sistema, así que probablemente fue adoptado. Dicho esto, Pedro tenía una nota que decía que tenía familiares que podían acogerlo. No dan a niños así en adopción por voluntad propia. Los padres de acogida quieren asegurarse de que nadie venga y se lleve a su hijo. Así que podemos llevárnoslo. Pero, ¿quién de nosotros se lo llevará? Pedro sonríe. Es una noticia increíble. Vamos ahora mismo. Haré un arreglo y nos dejarán entrar. Yo lo llevaré. No puedes, tienes un marido tirano. Andrea se encogió de hombros. Pero tenemos más riqueza. Ignacio es un hombre rico. Pero yo no puedo tener hijos, no conseguimos que funcione, y hace tiempo que no lo hacemos. A lo mejor soy yo, a Ignacio le han hecho pruebas y dice que no le pasa nada. ¿Y si lo adoptamos? Y podrías venir a visitarlo. Pedro le cogió la mano. Es mi hijo, Andrea, ¿qué haces? No se lo voy a dar a nadie. Vendrás. Y tu marido ni se enterará, no hace falta que se lo digas si tienes miedo. Aunque no sé de qué tienes miedo. De repente, Ignacio entró por la puerta del café. Los vio cogidos de la mano y caminó hacia ellos. ¿Ignacio? Andrea se levantó de su asiento. ¿Creías que Diego no me lo iba a contar? Me he enterado de todo. Y de tus reuniones también. Eres una zorra. Dijo, y le dio una bofetada en la cara a Andrea. Pedro saltó y golpeó a Ignacio, se produjo una pelea. Andrea gritó, rogándole que parara, pero Ignacio no era el mismo.
Dio puñetazos y tiró a Pedro por todo el café, y luego, siguió fuera. Los camareros intentaron detenerle, pero los celos nublaron sus ojos. Ignacio solo se detuvo cuando un policía de la calle corrió hacia él. Entró en razón y entregó dinero a los camareros para compensar. Andrea se sentó junto a Pedro, tratando de hacerle entrar en razón. «¿Qué has hecho?», gritó ella. «Le quieres, ¿verdad? Al novio de tu hermana, al que dejó con el niño. Y ahora vas a mis espaldas y te acuestas con él todos los días». «Me he enterado». «Está todo mal», gritó. Uno de los visitantes llamó a una ambulancia. Se llevaron a Andrea y a Pedro. «¿Va a denunciar a la policía?», preguntó la doctora. «No. Es un hombre muy poderoso. No tiene ningún sentido». Pedro abrió los ojos al día siguiente. Estaba sentada en la habitación. Sonrió y se dio cuenta de que le dolía sonreír. «Hola». Creía que iba a tener que visitar otra tumba. «Tiene sentido del humor», dijo, intentando levantarse. Andrea volvió a tumbarlo. «No te levantes. Tienes una conmoción cerebral. Llevas mucho tiempo inconsciente. Este es tu hospital. Pedí a los médicos que te trajeran aquí». «¿Qué me he perdido?», preguntó él. Andrea se encogió de hombros. «Anoche me llamó mi padre. Alguien había grabado a Ignacio pegándome a mí y luego a ti. Dijo que no lo dejaría pasar. Ignacio acabó en la cárcel esta mañana. Sí, es muy poderoso, pero también lo es mi padre. Trabaja con los políticos más importantes, y algo más puede hacer. Es un tirano, claro, y un hombre muy destemplado, pero me quiere. Mi madre se lo ha contado todo, y va a venir hoy. Así que pronto iré a recogerlo al aeropuerto. Creo que volveremos a pasar por aquí». Andrea estaba a punto de levantarse e irse. Miró el reloj y se dio cuenta de que llegaba tarde. Hoy llevaba el pelo rubio suelto, cubriendo un moratón que ninguna base de maquillaje podía tapar. «No te voy a dar el bebé. Yo soy el padre. Tengo el primer derecho de adopción. Y tengo un buen trabajo y un piso grande. Pedro es mi hijo y vivirá conmigo», dijo seriamente. Andrea suspiró. «Nunca te lo quitaría. Ayer solo te lo propuse, no sabía qué te parecería. No tenía intención de privarte de tu hijo». Estaba a punto de marcharse cuando él volvió a llamarla. «¿Te divorciarás de él?». «Sí, creo que sí». Andrea se marchó y Pedro se quedó solo en la habitación. Por la tarde, casi todos sus conocidos fueron a verle. Laura fue la última en pasarse. Lo besó, le acarició el pelo y le preguntó quién era la mujer. Era Andrea. «Creo que me he enamorado de ella», le dijo. Era una revelación que Pedro no se esperaba. Laura se encogió de hombros. «Aquella noche lo entendí. Te deseo mucha suerte con ella, de verdad. Pero si te sientes solo, llámame», le sonrió socarronamente, le guiñó un ojo y se marchó. La despedida fue perfecta, sin lágrimas, sin rabietas. Una vez más, Pedro pensó que Laura era oro y que él no la merecía. Pero la razón era otra. Andrea le gustaba de verdad. La echaba de menos, aunque hacía poco que estaba aquí. Llegó a la mañana siguiente. Su padre entró con ella en la habitación. Iba de traje, serio, lleno. Nariz encorvada, ojos oscuros que le miraban directamente al alma. Tras conocerle por primera vez, el padre de Andrea dijo que estaba dispuesto a ayudar con la adopción, y Pedro aceptó. No es bueno que el niño tenga que esperar hasta que le den el alta del hospital y mientras él reúne todo un montón de documentos. Considera que mi hombre ya se está ocupando del asunto, dijo. Gracias. Gracias por haber podido conocer a Andrea. Si no hubiera sido por vuestro encuentro fortuito, nunca habríamos sabido el destino de la otra hija. Entonces tenía mal genio, causaba muchos problemas, pero cuando me robaron a mi bebé, no era yo misma. Fuimos a su tumba ayer. No voy a tocar a esa mujer, que Dios la juzgue. Lo hecho está. Pero me gustaría saber cómo vivía Mariana.
¿Cómo era ella? Tiene que venir a vernos. Y, por supuesto, veré a mi nieto. Por supuesto, no hay problema, respondió Pedro. Cuando el padre de Andrea salió de la habitación, se quedaron los dos solos. Pedro la cogió de la mano. No le dijo nada, solo le cogió la mano y la miró a los ojos. Sigues mirándome y sigues viéndola a ella, le dijo con amargura. Te equivocas. Te miro y veo lo diferente que eres. Eres más profunda, tienes más demonios dentro, más cosas que quiero saber. Andrea sonrió. Y tienes mucho analgésico dentro. Quiero estar contigo. No te vayas. Tu padre dijo que te irías por la mañana. No puedo hacerlo sin ti. Andrea le miró. Sonaba serio. Quiero estar lejos de Ignacio. Hoy le han puesto en libertad. Y destituido. Me pidió que me quedara. ¿Así que ahora no tenemos alcalde otra vez? Es como una maldición. Necesito irme. Necesitas quedarte. Tendremos el bebé juntos, y lo criaremos. Genéticamente, eres la viva imagen de su madre. No me atrevo a sugerírselo a nadie más. He sido soltero durante mucho tiempo, mucho tiempo. Pero por ti, estoy dispuesto a cambiar todo eso. Andrea se inclinó y le besó la frente. Pensaré en lo que me has dicho, le dijo. Al día siguiente, voló a la capital con su padre. Pedro la llamaba todos los días y le rogaba que volviera. Y ella llegó el día en que debía llevar a su hijo a casa. El niño resultó ser una copia exacta de Mariana y, por consiguiente, también de Andrea. Los dos lo llevaron a casa y le contaron toda la historia de principio a fin. ¿Por qué no querías vivir con Pedro?, preguntó Nathan, viejo y sensato, mientras tomaba la sopa que Andrea había preparado. Se sentía incómodo llamándole padre y tendría que acostumbrarse. Aún no estoy divorciado. Y a tu padre le gusta vivir solo. Es un solitario. Yo solo le estorbaría. Eso no es verdad. Quiero que te quedes y me estorbes. Y me cabrees el resto de mi vida, intervino desde el dormitorio, preparando una habitación para el pequeño Pedrito. Andrea, si eres una réplica exacta de mi mamá, me gustaría verte todo el tiempo. Todos los días. Creo que a mamá también le gustaría. Ella no tenía nada que decir a eso. Abrazó a su sobrino por enésima y centésima vez ese día. Y le dijo que podía estrangular L.O., pero solo si aceptaba quedarse. Fue una victoria. Andrea llamó a su padre y le dijo que quería quedarse aquí con su sobrino. Pronto los padres de Andrea vinieron a visitarles. Y Sofía Sánchez le visitaba casi todos los días. Era muy extraño cuando se reunían todos alrededor de la mesa común. La madre de Andrea y la mujer que le había robado a su hijo. Sin embargo, tras una charla sincera consiguieron entenderse. Ahora sus vidas giraban en torno a Pedrito, de 9 años. Era un matón, no estudiaba bien, pero solo porque era vago. Quería hacer deporte, así que Pedro lo mandó a boxeo. Él mismo iba a dedicarse al boxeo, pero ya tenía bastantes preocupaciones. Y tuvo que renunciar a la idea del paracaidismo. Cuando eres padre soltero, no tienes derecho a arriesgar tu vida por nada. Todos se habían separado. Andrea despidió a sus padres y les dijo que probablemente se quedaría aquí. Aquí estaba su trabajo en el centro de negocios, y su sobrino que la necesitaba. También estaba Pedro, el único amor de su hermana. Estaba claro que había algo especial en él, porque la propia Andrea se había enamorado de él, solo que temía que él la viera como una persona diferente toda su vida. Transcurrido un mes desde la presentación de la demanda de divorcio, Andrea e Ignacio se reunieron para firmar los papeles. Andrea aceptó firmar una renuncia a cualquier reclamación material. Me alegro de que haya sido así. No eres adecuada para mí, le dijo. Andrea se encogió de hombros. No sabía que fueras tan inestable. Me volviste loca. Me metiste en una pelea y perdí mi trabajo. Tengo que empezar de nuevo. Además, no tienes hijos.
No sé cómo podría casarme contigo. Mis dos amantes estuvieron en mi contra desde el principio. Andrea sonrió. ¿Cambias de esposa, pero tus amantes son permanentes? Hay mujeres que no necesitan un anillo en el dedo para acostarse conmigo. Si hay hombres que no levantan la mano a una mujer. Adiós. Se dio la vuelta y se alejó, lanzándole una última mirada fría. Salió por la puerta e Ignacio rompió el bolígrafo con el que acababa de firmar los papeles del divorcio. Pedro y Andrea no tardaron en casarse. Tenían una familia de verdad. El pequeño Pedrito recibió el apellido de su padre, aunque originalmente tenía otros datos. Mariana le puso el nombre de Pedro, pero decidió quedarse solo con su apellido. Al parecer, estaba enfadada con Pedro por no tenerlo cerca. Andrea, poco después de la boda, se quedó embarazada. Tuvo una niña preciosa. Los padres de Andrea habían pedido llamarla Verónica, el nombre que querían ponerle a su hermana antes de que se la robaran. Sofía Sánchez insinuó que Mariana sería un buen nombre. Pero Andrea le dio un nombre completamente diferente: Victoria. Quiero que sea una ganadora. Que tenga un carácter fuerte, y un destino que no sea como el mío o el de mi hermana. Pedro sonrió y abrazó a su mujer. ¿Qué tiene de malo tu destino? ¿No eres feliz? Soy feliz. Pero he vivido toda mi vida sin conocer a mi hermana. Además, estoy acostumbrado a vivir al lado de un tirano. Después de mi autoritario padre, encontré un marido como él. Y casi te mata. Sabes, no te lo dije, pero ese día estaba tan asustada por ti, que me temblaban las manos y no pensaba con claridad. Casi me desmayo. Pensé que te había matado. Y entonces te sentí respirar. Y entonces me confesé a mí misma que estaba enamorada de ti. Pedro la abrazó aún más fuerte y la besó. Eres la mujer más increíble de todo el mundo. Creo que todas las decisiones de mi vida me llevaron a ti. Creo que estábamos destinados a estar juntos desde el principio. Se quedaron mirando a la pequeña Victoria, y Pedrito estaba a su lado, sonriendo feliz. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.